me voy a centrar sobre todo en contrarrestar los argumentos que se dan para emprender la guerra. ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Empezaremos por cosas muy concretas y algunas divertidas, como esta. Hace algunos meses se habló de la represión de la comunidad gay en Siria. El blog de esta mujer se hizo famosísimo a través de las redes sociales, Twitter, etc. Y cuando desapareció, todavía más. El problema es que esta supuesta lesbiana resultó que era este señor con barba. Y eso no es ninguna... Todo era falso. Todo era un fraude. Él mismo lo reconoció. Y fue publicado incluso por la agencia EFE. Lo mismo se hizo en Irán hace algunos años, diciendo que ejecutaban a los homosexuales, lo cual es falso. Es toda una campaña de demonización. Las campañas de demonización siempre preceden a las guerras. Hay que demonizar al supuesto enemigo. Y un toque de sexo nunca viene mal. En Siria y en Libia ha habido violaciones, solo que no por las tropas del gobierno. El cura de Babslag en Homs denunció que habían niñas cristianas habían sido secuestradas y violadas, pero no por el gobierno, por un líder salafista. Isabel Pisano entrevistó a niñas violadas en Siria por las milicias... Libia. Perdón, gracias. En Libia, por las milicias del CNT, del Consejo Nacional de Transición, no por el gobierno. Era todo lo contrario. Veis que hay muchas referencias. Bueno, esto estará la semana que viene a disposición pública en nuestra web. Y, bueno, pues si queréis leer el artículo de Isabel Pisano, que os lo recomiendo porque tiene entrevistas directas, lo tenéis ahí. No tenéis más que pinchar y ya está. En la campaña de violaciones masivas en Libia con Viagra es conocida, no tengo que contarosla. Empezó con esta mujer, una abogada, que se desmayó a la entrada del hotel donde estaban los periodistas, curiosamente, y organizó un escándalo. Ese fue el pistoletazo de salida. Bueno, luego toda la prensa se cebó en el morbo del Viagra, de las tropas de Gaddafi drogadas con Viagra, etc. Todo esto resultó ser falso. El jefe de la Comisión Investigadora de la ONU sobre Libia cuestionó las acusaciones, demostrando que las supuestas pruebas no existían. Incluso la delegada de Amnistía Internacional, después de pasar 3 meses, reconoció que no había pruebas de violaciones con Viagra. Todo había sido un fraude. De hecho, las mujeres en Libia tienen el máximo grado de igualdad con el hombre, o tenían, más bien. Y en la universidad hay más mujeres que hombres. Por otro lado, es destacable que Gaddafi repartió 2 millones de fusiles de asalto a la población, incluyendo a las mujeres. Es el primer caso del mundo que yo conozco donde un dictador reparte fusiles de asalto a la población que supuestamente quiere derrocarle.
Es algo un tanto sorprendente, como mínimo. Las atrocidades en los hospitales también tienen mucho morbo y dan mucho juego en la prensa. Por ejemplo, el 25 de octubre, Amnistía Internacional, en un informe de 35 páginas, afirmaba que los ciudadanos habían sido sirios, habían sido heridos en las protestas, habían sido físicamente asaltados en los hospitales por el personal médico, que a algunos se les había negado la atención y otros habían sido detenidos o habían desaparecido. El informe consistía sobre todo en recortes de prensa y vídeos anónimos. Amnistía no estuvo nunca en Siria. Franklin Lamb, un abogado internacional, sí estuvo en Libia y en los hospitales. Y en un artículo muy bien documentado demuestra que todo era falso. Es otra campaña de demonización de la prensa. El informe de Amnistía, además, no habla para nada de las agresiones a la gente, al personal sanitario, ambulancias, médicos, secuestros, asesinatos. Hay que tener en cuenta que en Siria los hospitales son públicos y gratis para todo el mundo, incluyendo los extranjeros, y que no hay discriminación de ningún tipo, ni de raza, ni de religión, ni de nacionalidad. Además, un detalle que yo no sabía y ahora, pues, con todo esto me he enterado, es que Siria se autoabastece en sanidad en un 90%. Es un detalle interesante. Las atrocidades, cuando son a los bebés, funcionan todavía mejor en la prensa. Un informe, que también circuló en la prensa, declaró que al menos 30 bebés prematuros que estaban en incubadoras habían muerto porque el gobierno cortó la electricidad. Hubo otro donde un testimonio de esos que recoge Amnistía por teléfono, a un señor dijo que había visto cómo le quitaban el respirador a un paciente. Bien, Ali Abu Nima hizo un trabajo donde demostró, bueno, primero se dio cuenta de una cosa curiosa, y es que había fotos donde los bebés de las incubadoras estaban cubiertos de sangre. Y si se habían muerto por asfixia, ¿qué demonios pintaba la sangre? Es la primera cuestión. Luego averiguó que esa foto, concretamente, era una foto tomada en un hospital egipcio y que había sido retocada. La historia de los bebés era falsa, como todas las demás. Y esto me recuerda a un caso muy famoso, que no puedo evitar ponerlo aquí, y es el célebre caso de las incubadoras en Kuwait. Se acusó a las tropas de Saddam Hussein de haber robado las incubadoras y de haber tirado a los niños que estaban dentro. Y eso, bueno, pues causó una conmoción internacional. Y fue uno de los motivos para que la gente aceptara la guerra. Bien, además, ese fraude de las incubadoras fue recogido por Amnistía Internacional. Y hasta el presidente Bush lo citó en sus discursos para arengar en pro de la guerra. Bush padre. Luego resultó que la enfermera que había denunciado esto en el Congreso, en realidad era la hija del embajador saudí en Estados Unidos. Ni era enfermera, ni había habido incubadoras, ni nada de nada. La campaña se supo luego que había sido preparada por una agencia de prensa, concretamente Hill & Knowlton, que trabajaba para el gobierno de Kuwait. Recientemente
Se habló también de una mujer que había sido torturada por el gobierno sirio y decapitada y despellejada. Ya, vamos a ponernos... No va más. Bien, esta mujer apareció en la televisión en agosto, viva. Y este caso fue promocionado por Amnistía Internacional. Amnistía Internacional siguió con su campaña anti-siria y tuvo la desvergüenza de pedirle cuentas al gobierno sirio de dónde estaba entonces el otro cadáver, como si el gobierno sirio supiera lo que había pasado allí. Bueno, eso fue difundido por Europa Press y recogido por El Mundo. Otras páginas, lamentablemente, aparentemente de izquierdas, como son Democracy Now!, siguieron en Estados Unidos con su campaña contra Siria. Y no hablaron de esto. Más fuerte todavía. Este no es un caso aislado. Una investigación reciente ha demostrado que la mayoría de los 3.500 civiles que Amnistía Internacional dice y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que han muerto, están vivos. La lista fue hecha, de hecho, la lista no la hace Amnistía Internacional, ni el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ni ninguna organización internacional. La lista ha sido hecha por el Observatorio de los Derechos Humanos Sirio, que es un organismo que tiene su sede en Londres. Y nunca han dado nombres. Solamente cuando vieron muy presionados en un momento dado por la prensa, todos estos muertos que ustedes están diciendo, ¿de dónde salen? Si además ustedes están en Londres. Dieron una lista de 100. Los primeros 40 estaban vivos cuando se hizo la comprobación. La televisión francesa Arte emitió un reportaje supuestamente realizado en Siria que probaba las atrocidades del régimen. Siria, el infierno de la represión, se llamaba. Se presentó como una operación de propaganda buscando el máximo de audiencia, de credibilidad, y se dijo, por primera vez desde el comienzo de la revuelta en marzo, una periodista independiente fue en agosto a visitar Siria, un país prohibido a los medios. Sugestivo, ¿no? ¿Quién es esa periodista? Esta. No es cierto que fuera la primera. Hemos publicado extractos de artículos de otras periodistas, por ejemplo, la inglesa Hala Haber, corresponsal del periódico Sunday Times, en junio, y se está cuestionando incluso, a la vista del reportaje, que haya estado en Siria, realmente. Sofía Amara es la artista del siguiente fraude. La segunda mentira